Lago Mayor, de Elena Garro. Tuvo la certeza que al final de esa noche iba a saber. Cuando el automóvil entró en la carretera que bordeaba el lago, sintió que acababa de cruzar una frontera, un límite invisible que le permitía verse como a un personaje extraño a ella misma. El mundo se volvió irreal como una película. Sintió alivio al saber que cuando esa noche terminara, aparecería la palabra fin. Llovía como en las películas. Era el otoño y la humedad que se levantaba del lago la hacía tiritar de frío. En la oscuridad, las playas vacías se alejaban hasta confundirse con el agua sombría de olas aún más sombrías. Apenas distinguía sus perfiles movedizos, barridos por la lluvia, las colinas y la interminable fila de hoteles apagados pasaban de izquierda a derecha, según fueran los recodos del camino. La temporada había terminado. En la carretera no había nadie. Las terrazas vacías era una interminable colección de cráneos inmóviles. Ya todo era el pasado. El mañana era tan insólito como el de un agonizante que sabe que no verá la luz del día. Detrás de ella se alzaba su vida extraña e impenetrable. La había vivido sin saber por qué. Tampoco sabía por qué iba a aquella hora corriendo a la orilla del lago mayor. Nadie podía darle la respuesta. Decir el destino le pareció una banalidad. Sin embargo, cada paso, cada vuelta de camino, cada minuto de su vida, la había llevado a ese momento en el que corría en ese automóvil desbocado a la orilla del lago mayor. Corría en un tiempo imprevisto y lo que sucediera a partir de esos instantes no era su tiempo, ni era su vida. Por eso tuvo la seguridad de asistir a la proyección de una película. Miró a Andrés. Su perfil estaba fijo sobre la carretera. No le quedaba ni una palabra. El automóvil lo apaciguaba. Era su manera tranquila de ser. En cuanto bajaba a tierra, sus silencios se volvían peligrosos y los ojos se le quedaban vacíos. Cogía su maleta y, resignado a su cólera, se recogía en el cuarto que le tocaba en suerte. Al otro día llamaba al cuarto de ella a cualquier hora. Chiquita, ¿todavía no estás lista? Te espero abajo. En su maleta ya no quedaba ropa. Buscaba algo que ponerse. Se miraba al espejo y encontraba una cara cada vez más extraña. Casi no se reconocía en los ojos asustados y las mechas desordenadas que la miraban desde la profundidad mortuoria del azogue. Bajo enseguida, perdona. A veces la fatiga la hacía llorar mientras revisaba la maleta. A la mitad de las lágrimas el teléfono sonaba. Hace mucho que espero. Tiritando de cansancio, entraba a las tinas que le parecían una sola tina, con miedo de ahogarse en su agua sucia. A veces los baños eran blancos, a veces los baños eran blancos, a veces verdes o amarillos, algunas veces eran negros, pero todos eran inhóspitos. A fuerza de jabón y ausencia de cremas, la piel rubia se le secaba como un papel mojado y luego puesto al sol. Mira, ahí hay una perfumería, en el próximo pueblo. ¿Por qué dices que no a todo lo que pido? Andrés celebraba la marcha del automóvil y se recogía en un silencio más atroz. A veces levantaba el puño, como si fuera a bofetearla. En los comedores de los hoteles elegantes, los camareros la miraban como a un objeto fuera de lugar. Junto a la nitidez de los manteles, la belleza de las rosas y la magnificencia de los candelabros, su traje arrugado y sus mechas en desorden resultaban extravagantes. Andrés la miraba sonriente, le pasaba los menús y contemplaba los comensales elegantes y frívolos. Te ves muy graciosa, pareces un vaguito. Sus trajes impecables,
sus corbatas escogidas, sus camisas hechas a la medida, lo aseguraban contra las miradas de los camareros. Respiraba riqueza. A ella se le caían los cubiertos de la mano o derramaba el vino sobre el mantel. Le temblaban las manos. Andrés se inclinaba curioso, la observaba y se echaba a reír con carcajadas bajas y rotas. ¿De qué te ríes? No sé, no sé. Te ves tan graciosa. Era mejor callar. La menor palabra podía provocar una escena que terminaría en la palabra puta. La última vez había sucedido en el comedor dorado de Venecia. ¡Puta! Andrés se levantó con precipitación de la mesa, arrojó sobre el mantel lo suficiente para pagar la cuenta y salió a la calle con dignidad. Ella, impasible, fijó los ojos en el filet de solet. Humillación inesperada. Se repitió mientras masticaba la carne incolora del pescado. Sintió que el maître d'hôtel se acercaba a ella, lo miró y el hombre se detuvo a observarla desde una cortina de damasco rojo. Los demás comensales dejaron de mirarla. Estaban incómodos. La llamaron de la administración. Hemos dado su cuarto, señorita. A las 4 entra el nuevo huésped. Hacía muchos años que nadie la llamaba señorita. Su pasaporte decía casada. La cara del hombre y la palabra señorita eran irrevocables. Recogió su ropa y miró el gran canal. Mujeres impávidas, vestidas de muselinas claras, se deslizaban en las góndolas negras. Había grupos de turistas amontonados en los vaporetos. Los motoscafos llevaban casi por el aire a los dueños de los palacios. Sus bandoleras cruzaban la tarde como plumas veloces. En otros tiempos había cenado en algunos de esos palacios y las mujeres de las góndolas habían sido sus amigas. Ahora no reconocía a nadie y nadie la reconocía. Al principio se comentó su fuga con el hermoso Andrés. Más tarde otras fugas borraron a la suya y ella se perdió en el anonimato. Andrés la escondía y se le perdía durante días enteros. Tenía la sensación de que él frecuentaba todavía algunos amigos. Ella esperaba aterrada en su cuarto de hotel. ¿Dónde fuiste, Andrés? Andrés la miraba iracundo, gritaba y hacía señas soeces. Durante muchos días no le dirigía la palabra y a veces ni siquiera lo veía. Ignoraba si continuaba en el hotel. Encerrada en su cuarto, esperaba su reaparición. ¿Con qué pagaré la cuenta? Comía y cenaba en su habitación, sin atreverse a preguntarles a los camareros si el señor Bernal continuaba viviendo en el hotel. Los camareros la servían sin verla, como si les diera vergüenza su situación. Ella guardaba silencio. Trataba de mirar por la ventana mientras los criados preparaban la mesa o limpiaban la habitación. ¿Qué haré? ¿A dónde iré? Se repetía como un reloj que da la hora. Los canales negros y rosa de Venecia, los canales blancos y azules de Estocolmo, los relojes de Berna, el lago de Ginebra, las calles de París, las plazas de Roma, eran siempre la misma pregunta. ¿Qué haré? ¿Con qué voy a pagar la cuenta? Se despertaba en camas anchas y en camas estrechas, en verano y en invierno, sola preguntándose siempre, ¿qué haré? ¿Con qué voy a pagar la cuenta? Y mientras tanto, ¿qué hacía Andrés? No lo sabía, ni sabía para qué había inventado aquel amor impetuoso y provocado aquel escándalo. Había gritado, amo a Blanca, y luego había comenzado la carrera por todos los hoteles de Europa. Había un error. El gran amor de Andrés era un error. Y mientras Blanca se descubría ese error, la sucesión de hoteles, carreteras y ciudades continuaba. Prolongaba sus misteriosas ausencias
y cuando Blanca empezaba a sentir que la rondaba la locura cristalizada en la pregunta ¿qué haré? ¿Con qué voy a pagar la cuenta? Aparecía Andrés Bernal en su habitación. Se dejaba caer en un sillón y establecía un silencio. Ella lo miraba, incorporada en su cama, no sabía si con alivio o cada vez con más temor. Chiquita, tú no sabes nada del asco. La vida es un asco, un asco. Llegaba pálido y se quejaba de dolores en la nuca. La miraba con tristeza y hablaba ininterrumpiéndose. Empezaba un relato y lo olvidaba. En 14 meses de vida en común, Blanca no había logrado tener una imagen de su vida, ni pasada ni presente. Era como si olvidara lo sucedido y sólo le quedaran frases sueltas, comentarios amargos y un gran miedo. ¿Por qué los hombres eran malvados? Mentira que hubiera actos o personas desinteresadas. Todos corrían detrás de objetivos mezquinos y precisos. Blanca negaba con la cabeza y Andrés guardaba silencio. ¿Vamos al cine? En el cine la besaba con desesperación. El cine era el único espectáculo al que asistían. A veces iban hasta 3 veces en un día. Al salir del cine, se refugiaba en el cuarto de Blanca y se quedaba diciendo frases y haciendo silencios hasta el amanecer. Tú no crees en los vicios. Te aseguro que el medio del cine es de homosexuales y lesbianas. ¡Estás loco! Para convencerla, le relataba el crimen de un actor que ella no conocía, uno que había asesinado a una jovencita, introduciéndole una botella. Blanca se reía de sus comentarios disparatados. No lo entiendes, chiquita, porque tú tienes un cuerpecito inteligente, y los cuerpos inteligentes no entienden a los cuerpos viciosos. Ya ves para lo que sirve la inteligencia. Y la miraba con tristeza. Blanca tenía la impresión de que le hablaba de cualquier cosa para evitar irse a dormir, y por eso, a medida que la noche avanzaba, él avanzaba en sus conversaciones sexuales hasta hacerlas cada vez más exageradas, para despertar en ella el interés y espantarle el sueño que la vencía. Al amanecer se retiraba a su cuarto. Amanecía marchito y deprimido. Después del baño y del café surgía el hermoso Andrés, impecable, observando a las mujeres en los bares elegantes. Dormía muy poco y en cualquier minuto había que estar preparada para irse. Blanca tenía la sensación de haber salido del mundo real para viajar continuamente en la dimensión de las pesadillas. Todo se había vuelto inalcanzable. Andrés, las ciudades, los amigos, la familia, los trajes, su casa. Recordaba el orden avellana de sus cortinas y los canapés de su casa como un paraíso del cual ella se había escapado sin sentirlo, y ahora por más esfuerzos que hiciera, no lo penetraría nunca más. Una cortina de vidrio la separaba de lo real y la empujaba a seguir en la carrera de la pesadilla. Andrés era el enviado de la nada. Su rostro enigmático no le daba ninguna respuesta. Impávido contemplaba su desasosiego y su ruina visible. A veces pasaban frente a los salones de belleza y las mujeres que salían de allí con sus peinados y sus uñas impecables la llamaba al orden irrecuperable. Quiero ir a peinarme. ¿Para qué? Las mujeres son despreciables. Tú eres como todas. No piensan sino en componerse para atrapar macho. ¿Cuántas estupideces dices? ¿Y tú por qué vas al peluquero? Es distinto, por higiene. Una mañana entró a su cuarto y le robó dinero de su mesita de noche. Tenían que comer con una mujer vieja que Andrés había encontrado en un café y con la cual había establecido una amistad extravagante. Salió de puntillas, oyendo correr el agua de la ducha, segura de que Andrés no la había visto, y se fue al peinador. Se sintió segura con un peinado de moda. Andrés la observó con malignidad.
Comieron en una terraza junto al mar. Blanca olvidó la recomendación extraña de Andrés cuando iban al encuentro de la señora Dupuy. Le dije que eras mi secretaria. Lo hice por ti, no lo olvides. La señora Dupuy la miró con benevolencia. Era vieja y procuraba tener hermosas maneras. Levantaba la cabeza para mirar y luego se limpiaba los dientes con las uñas. Blanca no sabía quién era ni qué quería. Tuvo la impresión de que aquella mujer tenía algún poder sobre Andrés, pero con Andrés todo era extravagante, porque no frecuentaba a nadie y porque de pronto invitaba a desconocidos y desconocidas dudosas. Se salía de su clase casi con un placer perverso y Blanca tenía la impresión de que lo hacía para humillarla, como si se empeñara en mezclarla con gentuza, con un propósito de acostumbrarla. A ti solo te gusta el hampa, le dijo una noche. Andrés guardó silencio y después de un rato contestó: contigo solo al hampa puedo frecuentar. Ante su asombro, agregó con frialdad: no, chiquita, no eres lo que crees, no somos lo que fuimos, sino lo que somos. Blanca se soltó llorando. Así es la sociedad, agregó con frialdad. Ese mediodía en la terraza junto al mar, Blanca observaba a la señora Dupuy sin saber dónde ponerla. Llevada por la curiosidad, quiso hacerle una pregunta y Andrés la interrumpió con violencia. ¿Qué le parecería a Madame Dupuy si alguien que trabajara para usted entrara a su cuarto y le robara dinero? Madame Dupuy se echó a reír. Blanca enrojeció y le pareció que en esos momentos Andrés obedecía a un demonio. Y con lo que roba se va al peluquero y luego se le presenta muy peinada, agregó impávido. Esa fue la única vez que ella fue al peluquero en los 15 meses que vivió con Andrés Bernal, y desde ese día su vida se volvió más infame. Nunca le perdonaría esa afrenta, y sin embargo seguía en la carrera desenfrenada de Andrés Bernal. No podía escapar, y su amante necesitaba degradar, y ella era su blanco. En cada pueblo lo esperaban cartas de su madre. Me escribe porque cree que viajo solo. Mi madre no acepta a las mujeres como tú. Ya no sentía cólera, se dejaba insultar poseída por un odio desconocido, que la dejaba atónita, incapaz de moverse o de decir una palabra. ¿Por qué no se iba Andrés? ¿Qué buscaba en ella? Sentada en las terrazas elegantes, bebía café para mantenerse despierta. Estaba cansada y podía quedarse dormida en cualquier sitio. Sus cabellos revueltos y su traje arrugado le eran indiferentes. Los espejos de los bares y de los cines le devolvían unos ojos asustados y una piel tirante. Así iba ahora a la orilla del lago Mayor, pero no era ella la que viajaba junto a Andrés. Ella estaba en un punto del espacio, mirando el perfil de Andrés, que avanzaba alerta a un peligro próximo. Algo se conjuraba esa noche, algo extraño que anunciaba la llegada al centro de la pesadilla. Los hoteles enormes y apagados se sucedían unos a otros con sus balaustradas y sus columnas batidas por la lluvia. Los cipreses estaban altos y negros, presenciando el paso de la pareja. Andrés la miraba de reojo de cuando en cuando. ¿Por qué no se detiene frente a ningún hotel? Blanca se cayó la pregunta. El lago enorme y negro se confundía con la noche y con la lluvia. Ya terminó la temporada. Va a ser difícil encontrar cuarto. Blanca habló casi para sí misma. Quería romper el silencio peligroso que surgía de la oscuridad húmeda que la rodeaba. Andrés no contestó. Parecía dirigirse a un lugar preciso, como si alguien desde el oscuro lo guiara con firmeza. Blanca sintió miedo. Había vivido con él y apenas lo conocía. No sabía cuáles eran sus motivos, ni por qué la torturaba. Pensó que estaba loco. Vivía con él fuera del mundo real en una región solitaria,
en donde nada tenía sentido y en donde las palabras no correspondían a las situaciones, ni éstas a las actitudes. ¿Era eso el amor para Andrés? ¿La degradación continua del ser amado? Ni siquiera era la destrucción. Si hubiera decidido matarla, lo hubiera entendido. Nunca habían dormido juntos, y cuando la besaba, se hacía a ella con desesperación. Te adoro, repetía Andrés Bernal con la voz cortada por los sollozos. ¿Estás llorando? Blanca extendía la mano para enjuagarle las lágrimas. Al principio, los llantos de aquel hombre alto, fuerte, deseado por las mujeres, la conmovían. Ahora la fatiga le impedía el gesto. Además, tenía la impresión de que Andrés empleaba las lágrimas a voluntad y las producía siempre que ella estaba a punto de tomar una decisión suicida. Tengo ganas de matarme. ¿De matarte? Sí, hay veces en que no queda otra solución. Blanca escuchó con atención, miró el cuarto del hotel y trató de recordar en dónde se encontraba ese cuarto húmedo y pegajoso. Debía ser en verano, pues por la ventana abierta entraba el ruido de los automóviles, los gritos de los pasantes y un calor maloliente. Estaban en Milán. No me diga la señora de mis sueños que piensa suicidarse. Blanca se volvió a mirar a Andrés. Sobre la blancura de la almohada distinguió sus cabellos negros y su perfil hermoso de seductor sudamericano. Había apoyado la cabeza sobre los brazos, mostraba el torso desnudo, y de sus lágrimas impetuosas ya no quedaba nada. ¿Suicidarme? Andrés no contestó. Se perdió en los ruidos que venían de la noche. ¿En qué pensaba tendido, aislado, lejos de la habitación, hundido en un tiempo impenetrable y extraño? Blanca tuvo miedo, como ahora junto a él, corriendo a la orilla del lago mayor. En la cara de Andrés, sobre la almohada, apareció un gesto de los bajos fondos, como si un Andrés soez y desconocido se hubiera posesionado de él, tan correcto, tan admirado de las mujeres, tan seductor. Blanca se volvió a mirarlo mientras conducía el automóvil, temiendo encontrar aquella cara desconocida del hotel de Milán. Él nunca era indiferente a ser mirado. Inclinó un poco la cabeza y sonrió. Blanca vio su nariz recta y luego se volvió a mirar a los cipreses que desfilaban como sombras frente a los hoteles apagados. Continuaba lloviendo. Se sintió sola, sin pasado y con el futuro abolido. Los hoteles empezaron a escasear. Se separaban, dejaban claros negros en las colinas. ¿Cuántos cientos de cuartos vacíos habían pasado? Pensó que ya había dormido en todos ellos y que en cada uno había perdido una parte de ella misma, que al siguiente día olvidaba. Los días junto al hombre que llevaba el volante eran siempre el mismo día. Lo miró, seguía en la misma actitud. De cuando en cuando se inclinaba sobre el parabrisas para ver mejor la lluvia, parecía emocionado. Pasaron frente a un hotel como los anteriores, blanco, de construcción reciente. Estaba situado lejos de la carretera, en la profundidad de un jardín de arbustos recostados. Algo en la inmovilidad del edificio llamó la atención de Blanca. El edificio existía más que los anteriores. Les hacía señas. Andrés pasó de largo. Al cabo de unos minutos detuvo el automóvil y luego le metió reversa. Avanzó reculando hasta el frente del hotel. Detuvo el coche con decisión. Ve a ver si hay cuartos, le ordenó como de costumbre, mientras él se recargó sobre el volante y miró atento el hotel elegido. Para Blanca era penoso bajar del automóvil y entrar a los hoteles. Sus sandalias usadas y su traje amarillo de verano le producían vergüenza. Trataba de no fijar la mirada en ninguna parte cuando cruzaba los vestíbulos iluminados. Siempre que le concedían habitación se desconcertaba. Estaba segura de que la rechazarían. En general, los empleados la miraban con una curiosidad alegre. 2 cuartos con baño.
comunicantes, no, separados. No recordaba quién había decidido pedir cuartos separados, tal vez de común acuerdo, para que ella no se pusiera en evidencia delante de los hoteleros. Pero su separación los volvía más vulnerables a las miradas de los empleados. Ella tenía la sensación de que les inspiraba lástima, y cuando Andrés entraba a su habitación pálido y desmejorado, estaba segura de que había salido con mujeres o las había llevado a su cuarto. Bajó del automóvil y cruzó el jardín oscuro y silencioso. La lluvia arreciaba y no llevaba impermeable. Con la cara y el traje mojados, llegó frente a la puerta de cristal. Un vestíbulo amplísimo, amueblado con sillones de colores vivos, yacía quieto detrás de los vidrios de los ventanales y la puerta. Entró y se encontró dentro del vestíbulo silencioso y abandonado. Guiada por la luz de la terraza, buscó la recepción. No había nadie. El hotel respiraba silencio. «No hay nadie», gritó. Su voz sonó extraña en el vestíbulo del hotel vacío. Se asustó de sus palabras, que rebotaron contra los muros de mármol y luego vibraron inútiles sobre los pisos. «No hay nadie», gritó con más fuerza y empezó a dar de palmadas que resonaron rápidas y huecas. Nadie acudió a su llamado. Era absurdo pensar que el hotel estuviera clausurado y con la puerta abierta. Siguió llamando a voces. «No hay nadie. No hay nadie». De pronto calló, y si Andrés hubiera hecho ese viaje extraño para abandonarla en ese hotel abandonado, buscó, a través de los vidrios de los ventanales empañados por la lluvia, la carretera y la mancha amarilla del automóvil de Andrés. Allí estaba, con los faros apagados, esperando. Una luz blanca iluminó de golpe el vestíbulo del hotel y una voz de hombre surgió sin ruido a sus espaldas. «¿Busca algo?». Se volvió estremecida. Un hombre vestido de negro sonreía suntuoso. «2 cuartos con baño. Comunicantes, no, separados, solo para una noche». El hombre pasó detrás del mostrador de la recepción y sin una palabra tendió las fichas para la policía. La miraba con fijeza. Sus ojos oscuros se volvían más oscuros con las sombras del pelo negro y el traje negro. Blanca miró las manos del desconocido, largas, con dedos finos que contrastaban con el dedo pulgar grueso y redondo como un malletet. Buscó turbada su pasaporte en el desorden de su bolso. La mirada imperturbable del desconocido la impedía encontrarlo. Tenía las pupilas dilatadas y fijas como si quisiera hipnotizarla. Se le cayeron unos papeles de la bolsa, se inclinó a recogerlos y salió corriendo a buscar a Andrés. El hombre continuó inmóvil detrás del mostrador. Blanca llegó corriendo hasta el automóvil. «Podemos buscar otro hotel. Hay un hombre horrible». A lo lejos, detrás de los vidrios de la puerta de entrada, el hombre los miraba. Andrés la miró con indiferencia y por toda respuesta encendió el motor del automóvil para conducirlo al lugar seguro. Había decidido pasar la noche allí. Blanca volvió al hotel. El hombre tomó un paraguas y salió al jardín. Blanca lo vio dirigirse al automóvil y cansada se dejó caer en un sillón de cuero rojo. Esperó un rato. El vestíbulo era amplio y de forma irregular. Un bar fabricado de bambú aparecía envejecido en una esquina. A un lado del bar, un jardincillo de plantas de sombra crecía carnoso al amparo de la luz blanca del neón. El jardín estaba quieto y tenía la tristeza sórdida, casi indecente, de los jardines interiores de los edificios modernos. Todo el hotel vivía alrededor de aquellas hojas gruesas y malolientes. Los pisos de linóleo, los muros de colores brillantes, el bar, los ventanales, recuperaban al contacto del jardincillo la verdad pornográfica de las construcciones modernas, hechas con materiales groseros y chillones. Blanca sintió náuseas. Se volvió a mirar a la noche y a la lluvia que seguía cayendo. El empleado del hotel y Andrés
Avanzaban debajo de un enorme paraguas negro. Le pareció que al cruzar la puerta interrumpieron una confidencia, pues entraron graves, como si fueran más extraños el uno al otro de lo que ya eran. La miraron con fijeza. Blanca se dirigió a Andrés, y el hombre fue detrás del mostrador de la recepción y les tendió las llaves. Yo haré las fichas. Dejen aquí sus pasaportes. Blanca tendió el suyo, y Andrés la detuvo con un gesto. Vamos a llenarlas ahora, dijo Andrés, mirando vivamente al empleado. Este sostuvo imperturbable la mirada y les tendió las hojas, sin agregar una palabra. Andrés escribió la suya y miró con atención la de su amante. ¿Cuál es el número de los cuartos? El mío es el 17, contestó Blanca, mirando la placa de metal que pendía de su llave. El suyo es el 21, dijo el hombre de negro, y le entregó una llave igual a la de Blanca. Andrés se inclinó sobre la ficha y escribió en ella el número de su cuarto. Blanca lo imitó. El hombre recogió las boletas y las puso en el escritorio. Salió de detrás del mostrador y cogió las maletas. Escondido por unas columnas cuadradas estaba el ascensor. Subieron en silencio y salieron a un pasillo largo y estrecho, con ventanas al lago, y enfrente a ellas las puertas de los cuartos. El linóleo rojo del piso apagaba los pasos. El número 17 era la tercera puerta. El hombre se detuvo frente a ella, la abrió y los dejó pasar. El cuarto era un cuarto más de hotel. Dos camas gemelas formaban una sola cama enorme. Una puerta negra comunicaba con un baño intacto. Esa es mi maleta, señaló Blanca. El hombre la puso sobre el mueble que servía de maletero. Vamos a la otra habitación, pidió Andrés. Salieron los tres al pasillo. 4 puertas más adelante estaba el número 21. La habitación era exacta a la otra. Andrés la contempló abstraído, mientras el hombre ponía su maleta. Luego el empleado los miró de arriba abajo y permaneció quieto, esperando la propina. Andrés lo miró a los ojos y se volvió a Blanca. ¿Quieres un café, chiquita? Blanca iba a rehusar, pero la amabilidad de su amante la conmovió. Sabía su debilidad por el café. ¿Es posible? Lo subo en 10 minutos, contestó el empleado, sonriente. No, no, nosotros bajamos a tomarlo, declaró Andrés con una voz que a Blanca le resultó extraña. El hombre hizo una reverencia y salió sin ruido. Andrés se dejó caer sobre la cama, se aflojó la corbata y miró a Blanca. Ven, suspiró. La mujer se acercó y él empezó a acariciarle las piernas y las caderas. Estaba concentrado y pálido, reconociendo el cuerpo conocido de su amante. De pronto interrumpió brusco las caricias, abrió los ojos y se levantó de un salto. Vamos, nos debe estar esperando. Blanca aceptó sin protestar. Salieron juntos al pasillo y tomaron el elevador. Al llegar al vestíbulo, lo encontraron apagado. Solo una luz verdosa salía del bar de bambú. Allí estaba el hombre esperándolos. Andrés se sentó frente a él y lo miró con ojos fijos. Con mano segura, el empleado preparó el café, les tendió las tazas y sin un ruido desapareció. Andrés lo buscó con la mirada, pero él parecía haberse esfumado definitivamente. Bebieron el café absurdo y volvieron a sus habitaciones. Afuera continuaba la lluvia. Por las ventanas del pasillo miraron el lago negro y móvil. Blanca entró a su cuarto y Andrés la siguió.